Así ya se me oye ahí. Ruth capítulo 1, versículo 3. ¿Estoy en Filipenses? No. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Ruth era una moabita. Y algo terrible. En nuestro tiempo es terrible que una mujer, igual que un hombre, quede viudo, ¿no? Porque pierdes a alguien que quieres mucho y quizá en quien te apoyas mucho y a quien en un sentido necesitas. Nada que ver con lo que ocurría en el tiempo de Ruth. En este momento una mujer se quedaba viuda y lo perdía todo. Absolutamente todo. El hecho de que se quedara viuda hacía que su situación social, su situación económica, que su situación vital quedara en un desamparo total y absoluto. Y aquí no queda una viuda, quedan 3 viudas. Noemí, Ruth y Orfa. Sin absolutamente nada. Después, según sigue la historia de Ruth, Ruth decide ir a Belén, a la tierra de Israel. Y allí ella no solamente es viuda, es decir, pobre, sino que además es extranjera. Y no solamente es extranjera en Israel, sino que además es moabita, que es un tipo especial de extranjero. Es un extranjero especialmente abominable. La ley advierte en contra de los moabitas. Y allí está, en Belén. Todos tenemos bien claro específicamente en Belén. Quizá ya tienes montado el Belén en tu casa, ¿no? Pues allí está una mujer viuda, una mujer pobre, una mujer extranjera. Ha perdido su identidad, ha perdido cualquier medio de subsistencia, ha perdido su valor, lo ha perdido todo. Y esto le lleva a una situación, desde luego, de incertidumbre del futuro. Es que es peor que incertidumbre, es una certeza total de que no hay futuro. Ya está, no hay más. Pues probablemente bastante joven, había estado casada 10 años, pero se casaban muy jóvenes, probablemente alrededor de la 20 y tantos era Ruth, y allí estaba con una situación total y absoluta de desamparo. Y vamos a ver otro ejemplo de otra persona que sufrió mucho. Y vamos de estos 2 personajes a intentar extraer algunas lecciones. Daniel. Vamos al libro de Daniel. Capítulo 1, versículo 3. Entonces, el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles. Versículo 6. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. De hecho, precisamente el historiador Flavio Josefo dice que Daniel era de la familia del rey Ezequías. Desde luego, aquí dice, era de la alta nobleza. Él se había criado entre cojines de algodón y de plumas. Con el amor de sus padres, con los consejos, con las caricias de su madre. Había estado feliz hasta ese momento, bueno, quitando desde luego el tiempo de incertidumbre de que habían llegado los babilonios y se lo habían llevado. Y aquí está Daniel exiliado, probablemente una edad de 13, 14 años, arrancado, extirpado de su tierra natal, de su cultura, de quién era él, llevado cautivo a una cultura completamente diferente, a una cultura muchísimo más retorcida y más maligna.
presionado para asimilarse. Tanto es así que le cambiaron el nombre. Incluso quién era él, su misma esencia, su misma identidad, se lo habían cambiado. Le hicieron eunuco. Eunuco. A Daniel, con todo lo que esto significa. Sí, sí, así, tal como suena. Y desde luego, sí, podemos pensar en el dolor y en el... no sé, pero esto te priva de la condición de padre, de hombre, de esposo, de todo. Y en nuestro tiempo quizá dice, pues mira, mejor. Pero en su tiempo no era lo mismo que ahora. En su tiempo un perro no equivalía a un hijo, ¿vale? Enfrentó situaciones muy complicadas por esto, por intentar vivir en una cultura que intentaba moldarle a cómo se supone que todo el mundo pensaba que él debía ser. Riesgo de muerte en el foso de los leones, por ejemplo. Riesgo de muerte cuando de repente estaba un día en su casa, estaba estudiando en su instituto para líderes de Babilonia y de repente le cogen los guardias y le dicen, a ti te vamos a matar ahora mismo. Ya está, aquí, ya muerto. Y no hay más. Y pues una cantidad de situaciones que no merecía, que le vinieron, que él no hizo nada para merecerlo. Visiones inquietantes, y quizá puedes pensar, ¿esto es algo bueno? Sí, bueno, es algo bueno en cierto sentido, según y cómo. Ya hubo un momento en el que el mismo Nabucodonosor le dijo, no, ¿puedes decirme de verdad lo que significa esta visión? No te voy a matar por ello. Daniel se presentó delante del rey Belsasar y le cantó las 40 allí, en su cara. Diciéndole, tú eres un piltrafa y estás aquí viniendo y estás retando a Dios, y Dios te ha cogido el guante y Dios te va a exterminar en el día de hoy. Sabéis que perfectamente el rey podría haber dicho, vale, pues ahora mismo te mato yo y punto, y a ver quién me dice a mí nada. Entonces, situaciones muy difíciles, situaciones dramáticas de estos dos personajes. Y vamos un poco, no sé si te puedes sentir identificado. Muchos de vosotros por vuestra cara sí que sé, algunos os conozco, sois de mi iglesia, pero sí que sé que esto que pasaron tanto Ruth como Daniel, de ser sacado de tu tierra, lo habéis vivido, lo habéis experimentado. Bueno, yo he salido de la santa tierra de Béjar, pero no es tanta la diferencia, ¿vale? Pero los que venís de Latinoamérica o de Rumanía o de algún otro sitio, pues es difícil haber tenido que salir de vuestra tierra, probablemente en una situación bastante más cómoda que la de Daniel y la de Ruth. Habéis podido venir aquí, gracias a Dios, ¿no? Incertidumbre económica, ¿alguna vez habéis pasado por incertidumbre económica? ¿Alguna vez habéis pasado por estar enfrentando algo que no entiendes? ¿Envidias de personas? ¿Pensar que tu jefe te está obligando a hacer algo que no debes hacer? ¿Alguna cosa por el estilo? Pues esto es lo que... pues tuvieron que enfrentar, tanto Ruth como Daniel, cada uno en una esfera social diferente, ¿vale? Como muy diferente es nuestra esfera de la de Ruth y la de Daniel. Ruth era pobre, paupérrima, y Daniel era muy rico y muy influyente, cada uno en su mundo, en su diferencia, pero los dos tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles. Así que vamos a ver, ¿qué es esto de firmes? Aquí tenemos, ya os digo la clave desde el principio para que ya lo tengáis, y ya si queréis os podéis ir a casa. No, estoy mintiendo, no os podéis ir. Pero firmes es un acrónimo: fidelidad en la adversidad, integridad inquebrantable, respuesta a la providencia, mantener la esperanza, elegir la obediencia y confiar en la soberanía de Dios. Estos son, en grosso modo, los principios, los secretos que dieron el éxito tanto a Ruth como a Daniel para poder enfrentar todas estas situaciones tan dolorosas y tener éxito y poder decir, como estaba diciendo el pastor Ken, que es algo bueno el haber sido afligido para cada uno de ellos. Así que vamos a por la primera, vamos a por la F. Firme fidelidad en la adversidad. Es decir, en medio de la situación que tengamos que enfrentar, que no entendamos, que es difícil, que estamos con la cosa de ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y tenemos esa tentación de meternos ahí en ese lugar en el que nos lamentamos y nos regodeamos en nuestra propia miseria, ¿no? Debemos decidir confiar. No lo entiendo, pero yo sé que hay alguien que sí lo entiende. Confía en Dios plenamente y comprométete
con su voluntad. ¿Qué hizo Ruth? Ruth capítulo 1, versículo 16. Esto no se lo dice a su novio. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje ni que deje de seguirte, porque donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Esto, repito, no se lo dijo a su novio, como quizá se lo has dicho tú a tu marido en la boda. Se lo dijo a una señora bastante amargada, pobre, que era su suegra, y que a lo único que le estaba arrastrando es a la ruina más absoluta, ¿vale? Esto no es un momento de felicidad y de flores y de, ay, sí quiero y todo por el estilo. No, no, no. Era un momento dramatiquísimo. No sé si existe ese superlativo de dramático, pero si no existe me lo invento. Era un momento terrible para ella. Y ella escogió, en medio de ese momento, sin saber qué le deparaba el futuro y sin tener absolutamente ninguna concepción más de nada de lo que estaba pasando, ella decidió que iba a confiar en el Dios de Noemí. ¿En Noemí? Uy, no, claro que no. ¿Cómo va a confiar en Noemí? Noemí no tenía nada para ofrecerle a ella. Absolutamente nada. Y lo vemos al final del capítulo, cuando Noemí ni siquiera se acuerda de que Ruth está ahí. Y Noemí se está lamentando, ¡ay! Y vacía, y llena me fui, y vuelvo vacía, la mano del Omnipotente está contra mí, qué mal todo, y Ruth, estoy sola. ¿Cómo que estás sola? No estás sola. Se había olvidado de ella. Pero Ruth había decidido confiar en el Dios de Noemí. Y ella se compromete con el Dios de Noemí a pesar de las dificultades. Y esto lo vemos también en el caso de Daniel, en la constancia de Daniel. Estaba de hecho el otro día, me estaban preguntando en una entrevista acerca del libro de Daniel, y me estaban preguntando, ¿cómo es la diferencia? ¿Cómo ves lo que se llama en narrativa el arco de personaje de Daniel? Y me pongo a pensar, y digo, pues es que no hay arco de personaje en Daniel. O sea, Daniel es fiel a Dios desde su adolescencia hasta que tiene 80 y tantos años. Así es Daniel, siempre confió en Dios. Qué impresionante es Daniel, ¿no? Él decidió, pasase lo que pasase, que iba a confiar en Dios. Y punto. Y siendo un adolescente que de repente le sacan de su cama y le dicen, te voy a matar, y él en ese momento confía en Dios. Y siendo un anciano que le dicen, tú tienes que orar, no puedes orar a ningún otro Dios que no sea al rey, y no se te ocurra porque te vamos a echar al foso de los leones, y lo primero que hace es que abre la ventana que todo el mundo le vea y se pone a orar mirando a Jerusalén, porque confiaba en Dios y le daba igual cuál fuera la situación que estuviera afrontando, que Daniel confiaba en Dios. Y todo comienza, el cambio en nuestro corazón no comienza con un sentimiento. No comienza con que de repente siento este calentito dentro de mí, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros, pero es una decisión. Yo decido que pase lo que pase, aunque mi mente y mis ojos se quieran ir a mirar el barro una y otra vez. Yo, no, Miguel Ángel, hay un Dios que controla la situación, aunque tú no lo hagas. Hay un Dios que sabe lo que hace, aunque tú no lo sepas. Confía, decide confiar. Esto es por lo que comienza todo. Recuerdo cuando estábamos en Estados Unidos, le estaba comentando con Armando precisamente ayer, una situación. Estábamos batallando con una enfermedad que no sabíamos qué le estaba pasando a mi mujer. Allí la sanidad es terrible de cara. Y estábamos pasándolo mal, bueno, no digo pasándolo mal para llegar a fin de mes, en números rojos todos los meses, ¿vale? Cada mes menos. Y de repente voy un día a recoger el correo y abro una factura de una analítica y una visita al médico que se había hecho mi mujer, $5.500. Yo empecé a reírme. Yo me reí, de verdad. Y fue... Lo que pensaba es, pues tú verás, Dios. tú apáñatelas tú. O sea, yo no puedo ni empezar a pensar en cómo puedo pagar esto. No puedo. ¿Y sabes qué? Dios apañó. Dios lo hizo. Y esto es por donde todo comienza. Así que, cuando estés afrontando una situación que no entiendes, lo primero
es: decide ser fiel. Decídelo. Decide confiar en Dios. Quizá piensas que a Dios se le ha ido de las manos. No se le ha ido de las manos. Quizá creas, tu corazón te lleva a pensar que todo se ha desbaratado. No se ha desbaratado. Decide confiar en Él. Decide activamente hacerlo. Segundo, integridad inquebrantable. Sé consistente con tu fe. Especialmente cuando nadie está mirando. Sé consistente, especialmente cuando duela, especialmente cuando no veas razón para hacerlo. Sé consistente, haz lo que debes hacer. Una vez que decides confiar en Dios, como estábamos viendo en el anterior paso, lo siguiente que debes hacer es vivir esa realidad. Vivirlo. Si no estás tomando la decisión de vivirlo, es que no estás mirando correctamente a Dios, no estás confiando en Dios. Confiar en Dios no es algo sencillamente que yo decido confiar en Dios y sigo haciendo lo que me da la gana. No, no, Señor, si yo decido confiar en Dios, yo voy a intentar obedecerlo. Si no, no estoy confiando en Él. Confiar en Dios no es algo que a mí me permita seguir viviendo como yo quiero, y esto es algo que lo vemos en el caso de Ruth. Dice Ruth capítulo 2, versículo 11. Cuando Ruth habla por primera vez con Booz, dice: Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Fíjate que todo el pueblo estaba hablando de Ruth. Ruth, que se pensaba que bueno, ella era moabita y que van a decir de mí, vengo de un pueblo maldito. ¿Y sabes qué le estaba diciendo todo el pueblo? No se lo estaban inventando, porque ellos lo habían visto de verdad. Ruth era una persona íntegra. Ruth había decidido no solamente confiar de boquilla, que a veces es lo que hacemos los evangélicos, ¿eh? Decimos que confiamos, decimos que oramos, decimos que estamos por la labor, pero realmente nuestra vida dice que no estamos por la labor. Y aquí no lo dice Ruth, aquí lo dice el resto de la gente. El resto de la gente que se supone que tendría que tener prejuicios hacia ella. Y ellos le dicen a Booz: no, esta mujer es una mujer de verdad. Y esta mujer es una mujer que ha decidido dejar todo atrás, porque esto que dice de que confía en Dios, es que va y lo hace. Realmente. Así es su vida. Y el capítulo 2 habla de cómo está Ruth trabajando hasta la extenuación, demostrando esta realidad. Daniel, pues el pasaje clásico de Daniel, ¿no? Daniel capítulo 1. Dice versículo 8: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. ¿Qué dirían de él el resto de los chicos? Imagínate un adolescente que de repente ha sido sacado de su tierra y entra en una escuela de lo más elitista, lo más grande, ¿no? Y él se pone exquisito con la comida. Pero Daniel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Que te va a echar la bronca a tu padre? Por favor, Daniel. No está tu padre. No hay nadie que te pueda decir nada. Nos estás haciendo quedar mal a nosotros. Nos estás poniendo en evidencia. Yo no sé la cantidad de cosas que pasan. El hecho es que Daniel decidió confiar en Dios y lo hizo. No solamente dijo que confiaría, y esto es algo que vemos en cada paso, en cada uno de los capítulos de la historia de Daniel. ¿Hay algo en tu vida en el que estás actuando de una manera diferente? ¿Alguna franja de tu vida? ¿Algunas compañías? ¿Estás actuando de una manera diferente de cómo te comportas, por ejemplo, en la iglesia, con la familia, con el trabajo? ¿Estás haciendo algo a solas cuando nadie te ve? Decía el predicador que lo que haces cuando no te ve nadie es quién eres realmente, ¿no? ¿Qué puede decir de ti tu esposo o tu esposa? ¿Diría lo mismo que le decía la gente a Booz acerca de Ruth? ¿Estás viviendo esa confianza
que Dios te ha dado o que dices que tienes en Dios, porque si no, es que no la tienes, para empezar. Respuesta a la providencia. Aprende a reconocer la obra de Dios en tu vida. Presta atención a la verdad. Y cuando digo la verdad, no digo lo que tú experimentas. Cuando digo la verdad, no digo lo que tú sientes, ni siquiera lo que tú ves o lo que te dicen, sino la verdad. Capítulo 2 de Ruth. Tenemos a Ruth intentando salir adelante como pueda, ¿no? Está en una situación dramática, como estábamos diciendo antes, viuda, sin absolutamente nada. Y ella intenta, al ver que su suegra no hace nada más que lamentarse, que mirarse el ombligo y regodearse en su agonía, ella, pues algo habrá que hacer. Y parece que su suegra le había hablado acerca de esta ley en Israel del espigar, ¿no? Pues los cultivadores, los agricultores israelitas tenían la obligación de dejar unas partes de los campos sin labrar, no sin labrar, sino sin recoger, para si había pobres o viudas o extranjeros o huérfanos que no tuvieran que comer, para que al menos tuvieran para comer. Pues ella se pone a hacer eso, y fíjate lo que dice en el versículo 3. Partió pues, fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Estaba espigando, estaba intentando tener algo para llevarse a la boca, ¿no? Ya que no tenía ninguna esperanza, ningún futuro. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Literalmente dice, y fue una suerte que cayó en el campo de Booz. ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! Es irónico. El autor está usando ironía, porque aquí no hay suerte ninguna. No hay suerte. Dios estaba conduciendo absolutamente todo para ese punto en concreto, para que ella se encontrara con ese Señor que ya nos había anunciado en el versículo 1, ese Señor que era la esperanza de la redención. Dios estaba obrando, y el autor lo deja claro, aunque Ruth no supiera absolutamente nada. Pero Dios estaba guiando esa situación tan difícil, tan complicada, que te derrumba completamente de arriba abajo. Daniel, lo primero que hace cuando no solamente descifra o interpreta el sueño de Nabucodonosor, sino que sabe cuál es el sueño y se lo sabe decir, cosa que nadie había podido hacer. Decían los mismos sabios de Nabucodonosor que eso solamente los dioses más altos, cuya morada no está con los hombres, tienen acceso a esa información de cuál es el sueño, no la interpretación, sino cuál es el sueño en sí. Pues cuando Daniel consigue hacer esto que nadie había podido hacer, que era imposible, qué cosa más, ¿cómo pide eso Nabucodonosor? Pues Daniel pudo hacerlo. Dice Daniel 2, versículo 27. Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, adivinos que pueden declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Es Dios. Es Dios el que me ha dado este sueño y esta interpretación. Es Dios el que está manejando tu vida, Nabucodonosor, mi vida, el imperio de Babilonia, el imperio de Persia, de todo. Él es el rey sobre los imperios, no yo. Y esto es algo que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Podemos pararnos y pensar de qué manera Dios ha estado guiando nuestra vida. Incluso a pesar de malas decisiones nuestras, cómo Él ha estado obrando a nuestro favor. Lo siguiente que tenemos ahí, receptividad al plan de Dios. Ellos no solo reconocieron que Dios es el soberano, sino que se sometieron a su voluntad. Y pues en el caso de Ruth estábamos diciendo que ella pues recibió esta información, sabía de esta ley acerca del espigar, que encontramos en el libro de Levítico, capítulo 19, y fue y lo hizo. Y lo hizo sin que su suegra le dijera nada. Ella era más piadosa que su suegra, que era la israelita. Y Daniel, pues ¿qué vamos a decir? Pues él estuvo dispuesto a aceptar y llevar a cabo todas las órdenes divinas
Es sobrecogedor la manera en que cuando Daniel está leyendo la profecía de los 70 años de Jeremías, él cae en sus rodillas y cae llorando, derramando su corazón delante de Dios, pidiendo perdón por su pueblo, por cómo su pueblo había fracasado tan miserablemente delante del Dios santo y justo, que había hecho un pacto y ellos habían una y otra vez ido en contra del pacto. Y Daniel dice: tú eres el Señor y nuestra es la vergüenza. Y yo me someto delante de ti. Así que después de trabajar en nuestra integridad, podemos mirar hacia atrás, podemos identificar las evidencias de que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas. Dios ha sido fiel una y otra vez. A mí me pasó, como yo llegué a estudiar en un seminario, y como yo llegué a consecuencia de eso a ser, los que sois de mi iglesia me habéis escuchado esta historia muchas veces, a estar aquí en esta iglesia es por mi pecado. Dios usó mi pecado y mis malas decisiones en medio de una situación. Aquí está mi madre, pues si le queréis preguntar. En medio de una situación en la que yo me había visto en una encrucijada absoluta, sin poder mirar hacia ningún lado, medio deprimido, no tenía a dónde ir, ni posibilidad de trabajar, ni nada más que aceptar la derrota de mi vida a los 20 y pocos años. Ya está, no podía hacer nada. Y en ese momento Dios abrió una puerta, había cerrado todas, o más bien me las había cerrado yo por tonto, y Dios abrió una puerta. Y por esa puerta comencé a estudiar en el seminario en Sefobán. Y gracias a Dios, Él me agarró del cuello y me dijo: de aquí no te escapas, majo. Y nuestro Dios es un maestro de utilizar el dolor, incluso situaciones que son nuestra culpa. Si nosotros nos rendimos delante de Él, Él puede tomar nuestras ruinas y hacer algo bello para su gloria. Y es Él el que lo hace. Así que el poder reconocer la providencia de Dios. Dios es el que lo hace. Esto es algo que lo cambia absolutamente todo. Porque si yo miro hacia atrás y he visto que Dios ha sido fiel en el pasado, incluso a pesar de mi infidelidad, yo tengo la realidad. Yo sé que Dios es fiel aunque yo no. Yo sé que Dios sabe aunque yo no. Y puedo afrontar lo que venga a continuación. Es un panorama, es una cosmovisión, es una manera de afrontarlo totalmente diferente. Mantener la esperanza. Encuentra en Dios la fortaleza para seguir adelante. Estábamos mirando atrás. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado? Pues ahora podemos mantener la esperanza, poner nuestra mirada en lo que viene por delante, incluso aunque nosotros solamente veamos por delante un valle oscuro, un valle de sombra de muerte. Él sabe a dónde conduce ese valle. Y si estamos confiando en Él, ese valle va a conducirnos a un sitio donde nosotros no podríamos haber llegado de ninguna de las maneras, si no hubiéramos atravesado ese valle. Promesa de redención. En Ruth, bueno, Ruth es un canto a la figura de la redención, ¿no? En el Antiguo Testamento y apuntando hacia la figura de la redención en el Nuevo Testamento. Y el capítulo 4 es el capítulo en el que Booz redime la heredad de Elimelech y, por lo tanto, redime a Ruth, redime a Noemí. Y quien sale de allí, dicen los habitantes de Belén, que le llamarán el célebre, que sea célebre en Israel. Obed, que fue el abuelo de David, que fue el antecesor de nuestro Señor Jesucristo. La redención es algo que es un cambio total de la identidad y de todo lo que somos. Y muchas veces, para poder lograr el cambio, para poder lograr cualquier cosa importante, hay que pasar por un proceso de dolor. Lo difícil o lo bueno es difícil.
si no fuera difícil, no sería tan bueno. Muchas veces el dolor es algo que nos lleva, por lo que Dios usa, como estábamos viendo, que nos estaba diciendo el pastor Ken. Y Daniel, pues, Daniel ve a Cristo volviendo sobre las nubes del cielo. La profecía más querida para Jesús viene de Daniel. El nombre mesiánico que Jesús más quería, más se atribuía a sí mismo, el Hijo del Hombre. Esto fue una revelación que Dios le dio a Daniel. Entonces, tanto Daniel como Ruth están enfocados en la redención. Y no estoy hablando en la redención de cualquier manera, ¿eh? No estoy hablando en la redención de que, mira, yo antes era pobre y ahora soy rico, yo antes era esclavo y ahora soy libre, yo antes era soltero y ahora estoy casado. Quizá puedas pensar, yo antes estaba casado y ahora soy soltero. Pero eso no estoy hablando de eso, la redención. La redención es Jesucristo. La redención es que tenemos un Salvador y esto lo cambia todo. Si queremos mirar hacia el futuro, debemos saber que para los que hemos confiado en Cristo, siempre hay bien por delante. Lo malo jamás será lo último. Y podemos estar contentos, alegres, gozosos, bienaventurados, aunque suframos. No porque sufrimos, pero sí porque hay un Dios que sabe cómo usar el sufrimiento para muy bien. Y no solamente tenemos a Dios, también tenemos a la comunidad de la fe. ¿Qué hizo Noemí? Ella estaba desesperada, no tenía nada, estaba con compañía de sus dos nueras, viudas también. Y ella decidió volver a Belén. Volver a la comunidad de la fe, volver al lugar donde probablemente le iban a mirar y decir, te lo dije, no era buena idea ir a Moab. ¿Dónde iba esta mujer? A confesar derrotas, a saber que quizá sus vecinas les iba a dar cancha para que la criticaran, o yo qué sé, no sé cómo eran sus vecinas, tampoco quiero criticarlas. Pero el volver fue confesar una derrota, desde luego. Ella se fue a Moab a intentar buscarse la vida, porque mira, había hambre en Belén, así que me vi a otro sitio a buscarme la vida y salió, no mal, no fatal. El hambre me llevó a la muerte y aquí vengo. Pero ella volvió a la comunidad de la fe. Volvió al lugar donde conocían a Dios. Y Daniel, pues estábamos hablando también del capítulo 2, cuando Daniel llega a este momento en el que le dicen, vas a morir, el rey tiene orden de que te mate. Y Daniel, ¿qué hace? Amigos, Ananías, Misael, Azarías, venid aquí que vamos a orar. Acudió a su comunidad de la fe, más pequeña, desde luego, estaban exiliados, tenía solo sus amigos, pero se apoyó en ellos, y Dios no quiere que estemos solos. El cristianismo, nuestra fe no debe ser vivida en privacidad. No. En intimidad, sí. Debemos tener una fe personal, sí, pero no solitaria, no aislada. Tenemos a la iglesia. Es un regalo de Dios por todo lo alto. Tu iglesia. ¿No es perfecta? Claro que no es perfecta. Por eso estás tú y yo. Claro que no es perfecta. Pero es un regalo de Dios. Y todos estamos en este camino de buscar a Cristo para intentar parecernos más a Él. Y todos los que estáis estudiando en el seminario y también pues los que estáis aquí en mi iglesia, pues siempre estamos mirando a ver el contexto, ¿no? El contexto es algo muy importante. Puedes hacer que si tú sacas un versículo de la Biblia de contexto, puedes afirmar con la Biblia en la mano prácticamente lo que te dé la gana. ¿Vale? De los extraterrestres, reptilianos, lo que quieras, o sea, lo que tú quieras, puedes salir de la Biblia si tú lo sacas de contexto. Pues sabes, tu vida también tiene un contexto. Tu vida tiene un contexto y muchas veces sacamos los versículos de nuestra vida de contexto. ¿Cuál es el contexto de nuestra vida? ¿Tú has confiado en Cristo? Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un futuro glorioso para ti. Punto. Tú estás pasándolo mal, tienes a tu alrededor a una comunidad de fe en la que puedes apoyarte, no estás solo, no te saques de contexto. Dios te ha dado recursos valiosos para ti, así que podemos mantener la esperanza. Elegir la obediencia. Y ya queda este y otro solo, así que no perdáis la fe. Haz lo correcto. Punto. Haz lo correcto. Aunque sea difícil, aunque sea contracultural, aunque no te apetezca, haz lo que debes hacer.
Ruth contravino las expectativas culturales acerca de ella. Ella no esperó a que su suegra le dijera que tenía que ir a espigar, o a que su suegra le instruyera, o algo por el estilo. Ella sencillamente fue donde su suegra le dijo, oye, que me voy, que me voy a espigar. Y ella salió a espigar y fue a seguir a Noemí, aun cuando parecía que era una locura seguir a Noemí. Daniel y sus amigos, ¿qué decir en cuanto a ellos? De que ellos obedecieron a pesar de la presión cultural. Y no sé si es por la influencia de Daniel, pero lo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 3 de los amigos de Daniel, que prefirieron ser quemados a ceder, ¿no? Decía la canción de César Vidal. Es un ejemplo de lo que es vivir la fe, es obediencia a pesar de la presión. Pase lo que pase. Y en nuestro mundo tenemos muchas presiones, ¿verdad? De muchas cosas para amoldarnos, para que pensemos, para que no seamos tan intransigentes, ¿no? Que seamos un poco más tolerantes y un poco más que abracemos todo y que da igual lo que tú hagas, ¿no? Con tu cuerpo, con tu vida. Da igual si te acuestas con tu novia antes de casaros, ¿qué más da, no? Si total, ¿para qué queremos un papel, el matrimonio o alguna cosa por el estilo? Si queremos estar listos para afrontar la adversidad, debemos escoger obedecer a Dios, aunque no lo entendamos. Y ellos tomaron decisiones valientes en tiempos cruciales. Lo vemos en el caso de Ruth, lo vemos en el caso de Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 6, versículo 10, en el que Daniel se enfrenta a la muerte en las fauces de los leones, porque él no quiere orar al rey. Estaba leyendo esta misma semana algo muy curioso. No sé si sabéis que hay algo único acerca de los búfalos. Y es que los búfalos no huyen de la tormenta. Cuando viene una tormenta terrible, los búfalos corren hacia la tormenta. ¿Por qué? Porque ellos saben que la tormenta pasa. Y que si ellos corren hacia la tormenta, la van a atravesar más rápido que si corren en contra de la tormenta. Es más fácil correr hacia la tormenta, atravesar la tormenta y enseguida la pasan y se ha acabado la tormenta. Si yo estoy huyendo de la tormenta, de todas maneras me va a alcanzar y voy a estar mucho tiempo dentro de la tormenta. Y esto es algo, nosotros no debemos sencillamente correr hacia la tormenta como locos, pero sí debemos agarrarnos a Dios y correr hacia nuestro Señor a pesar de que eso sea que venga la tormenta. Y el obedecer a Dios a veces puede significar una tormenta en nuestras vidas, dependiendo de lo que sea. Pero da igual. No dudes en correr hacia la tormenta. Si Dios te dice que corras hacia la tormenta, porque la tormenta pasa. La tormenta pasa. Y Dios sabe lo que está haciendo por medio de esa tormenta. Así que incluso aunque duela, elige la obediencia. Y para terminar, es lo que marca absolutamente todo. Es la razón de todo esto. Dios es soberano. Dios es el Rey. La suya es, desde luego, la mano que mueve al mundo. Podemos descansar en la soberanía de Dios. Descansar en medio de la tormenta. Dios tiene un control total de cada una de las circunstancias de tu vida. Y bueno, el libro de Ruth es un canto a esto. Es así. Desde el principio y hasta el final Dios está dirigiendo toda la historia de Ruth. Y es una historia preciosa. Es una historia en la que vemos, sobre todo, el protagonista del libro de Ruth es Dios. Es Dios. Está redimiendo a la familia de Elimelech y está redimiendo a Ruth y está glorificándose a sí mismo por medio de todo esto. Y está dándonos la historia de quién o cuál es el trasfondo de David y de Jesús, apuntando específicamente a qué es lo que haría Jesús por nosotros. Y bueno, el libro de Daniel es la soberanía de Dios. Creo que no hay un libro en la Biblia más actual
que el libro de Daniel. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos mirar a cualquier frente, políticos, sociales, económicos, lo que sea, de guerra, ¿no? Que puede ser que mañana por la tarde estemos en la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? No estoy exagerando ni un ápice. Perfectamente. ¿Sabes qué? Dios está en control. Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe lo que hace no solamente con la historia, sino también con tu historia. Dios sabe lo que hace en medio de la situación de dolor por la que puedas estar atravesando. Dios sabe lo que hace aunque tú no sepas lo que Él hace. ¿Y sabes qué? Es suficiente. Saber que Él sabe lo que hace es suficiente. No necesitamos más. Así que podemos confiar en Dios. Podemos confiar en este Dios que tiene tu vida bajo su control. Rebeca y yo atravesamos, sobre todo el primer año de nuestro matrimonio, fue muy duro, muy difícil, por diferentes circunstancias, pero no he llorado más en mi vida. Y ¿sabes qué? Yo estoy muy agradecido a Dios por por lo que Él ha trabajado en mi vida, por medio de este año tan difícil. Hemos crecido, yo he crecido personalmente, hemos crecido como matrimonio y ahora estamos, no digo totalmente, pero sí un poco más capacitados para ayudar a otras personas que están pasándolo mal. Precisamente por ese tiempo de dolor. Y es precisamente lo que dice Pablo, que Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Así es nuestro buen Dios. Él siempre actúa para nuestro bien. Él es bueno. Vamos a terminar orando, ¿vale? Señor, te doy muchas gracias por ser tan bueno, por ser tan generoso, por ser tan misericordioso con nosotros. Ayúdanos a estar firmes en la adversidad. Ayúdanos a confiar, recordar que tú estás en control. Y ya está. No necesitamos nada más, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a ser obedientes, a mantener la esperanza, a recordar lo que tú has hecho por nosotros, a mirar a tu palabra, a mantener fresca la realidad de verdad. Y es que tú gobiernas, es que tú reinas, Señor. Bendito seas. Gracias por Jesucristo, que es el que lo ha hecho posible. En su nombre. Amén. Son